Bienvenido de nuevo a carneades.org. Hoy vamos a continuar nuestra serie No puedes manejar la verdad, mirando la teoría de la verdad de Alfred Tarski. En particular, vamos a terminar finalmente la teoría de la verdad de Alfred Tarski, mirando la indefinibilidad de la verdad, también conocida como teorema de Tarski. Ahora, Tarski no solo fue famoso por mostrar que la paradoja del mentiroso puede evitarse con un sistema de lenguajes discutibles. Echa un vistazo a mi vídeo sobre Tarski y la paradoja del mentiroso para ver algunas de mis objeciones a esa afirmación, pero también para demostrar que sin tal sistema, la verdad no se puede definir. Entonces, si crees que algunas de mis objeciones fueron persuasivas allí, entonces puedes llegar a la conclusión de que la verdad no se puede definir solo con un lenguaje o con cualquier otra cosa. En este vídeo, vamos a mostrar cómo Tarski usó los números de faja para demostrar que la verdad no se puede definir dentro de ningún idioma. Si no ha visto el vídeo anterior sobre numeración de fajas y no está muy familiarizado con algunos de esos conceptos, le recomiendo que lo haga. Incluso si ya está familiarizado con esos conceptos, este vídeo le será muy útil para comprender este vídeo y lo que está sucediendo aquí. También es interesante notar que podría decirse que Gödel demostró una idea muy similar, si no la misma, mientras probaba los teoremas de incompletitud. Pero esta idea se conoce como teorema de Tarski porque se basa en algunas de sus ideas sobre la convención T y la forma en que podemos definir la verdad. Entonces, yendo a la paradoja del mentiroso, un problema que puede notar con la paradoja del mentiroso es cómo logra exactamente la autorreferencia. Así que nombro una declaración L y luego hago que mi declaración sea, la declaración L no es verdadera. Con nuestro cálculo de predicados, realmente no tenemos una regla que diga que puedes nombrar una declaración. No tenemos algo que pueda poner en esa declaración que realmente me diga que esta declaración es la declaración L. Y muchas personas notan este problema diciendo que usan la sustitución de identidad. La única forma en que podemos hacer referencia a esta declaración es conectando la declaración por sí misma, que es la declaración L no es verdadera, no es verdadera. Y claramente esto se va a convertir en una regresión infinita y en realidad nunca vamos a poder nombrar esta declaración en sí misma. Puede pensar que este es un problema de la paradoja de los mentirosos. Sin embargo, Tarski y Gödel van a demostrar una forma en que realmente podemos solucionar este problema. De acuerdo, entonces, si estás aquí porque crees que este es un problema para la paradoja del mentiroso, así es como vamos a demostrar que no lo es. Va a ser un poco complicado, pero al final del vídeo, volveremos a mostrar cómo podemos resolver este problema para la paradoja del mentiroso y demostrar que esto realmente sigue siendo una paradoja y que la verdad no se puede definir dentro de un lenguaje. Aquí es donde los números de Gödel van a entrar en su lugar. Dado que cualquier declaración puede identificarse de forma única por su número de faja, podemos usar números de faja para hacer referencia directamente a una declaración que contenga un número de faja, incluso si ese número de faja es el número que representa la declaración en sí. Usando este método, vamos a evitar la regresión porque no vamos a tener un lugar donde puedas conectar esta declaración porque no hacemos referencia directa a esta declaración en nuestra paradoja de los mentirosos. Entonces, mirando hacia un lado, verás que tenemos un montón de traducciones de números en símbolos proposicionales. Estos serán los números que usaremos para traducir símbolos particulares y cálculo proposicional. No, no tenemos todos los símbolos del cálculo proposicional, y no vamos a usar algo como la sucesión. Solo vamos a definir cada uno de los dígitos individuales por separado cuando representemos números aquí. Solo para ser simples, para que no tengamos que pasar por nada de eso. Si esto te parece confuso y no lo entiendes, mira el vídeo anterior sobre definiciones de números de faja. Recuerde que usaremos QNM para significar que si conecta el número de faja n en la instrucción representada por el número de faja n en todas las ranuras donde hay variables libres, obtendrá la instrucción representada por el número de faja m. Además, tomaremos tn para significar que la declaración representada por el número de faja n es verdadera.
Nótese que T en este caso no está tomando como objeto una proposición, sino más bien un número de faja, que entrará en juego cuando entendamos exactamente en qué vamos a tener estos mapas en términos de lenguaje de objetos y lenguaje de metales. Pero T solo cuantifica sobre números, no sobre proposiciones. Y lo que significa es que la aritmetización de ese número es verdadera. Esa afirmación que podemos obtener de la aritmetización de ese número es verdadera. De acuerdo, ahora esto nos permitirá crear la paradoja usando la siguiente declaración. ¿Existe algún n tal que no es el caso de que Tn y la maquinación de la Tierra del siguiente número sea n? Entonces ese número es 323, 333, 151, 323, 232, 100, 777, 232, 151, 323, 191, 626, 232, 155, 0, 0, 1, 151, 3, 2, 3, 3, 2, 3. De acuerdo, y luego seguido de n y la última coma. No hay parte del número, sino más bien la separación de las dos partes de nuestra relación Q. Ahora, si quieres practicar la aritmética tú mismo, trata de traducir ese número a la declaración que es. Pero si ya lo has hecho, sigamos y revisemos tu trabajo. Entonces, si he puesto los números incorrectamente, si se traducen ese número de faja del número anterior en esa declaración, la traducción será, ¿existe alguna n tal que no es el caso de que Tn y Qmn? De acuerdo, si hay un error en ese número en alguna parte, me disculpo. Esto es lo que debería traducirse. De acuerdo. Espero que puedas adivinar a dónde vamos con esto. Si no puede, lo desglosaremos individualmente. Primero, entendiendo exactamente lo que significa esa afirmación y luego mostrando cómo crea una paradoja. Por lo tanto, podemos traducir esta declaración como, existe un número de faja n tal que no es el caso de que la declaración que corresponde a ese número sea verdadera, y ese número es la aritmetización de la fórmula creada al conectar este número logarítmico a la fórmula creada al aritmetizar ese mismo número, lo que podría ser un poco confuso. Así que veamos otra explicación. ¿Hay algún número n que representa un enunciado P? No es el caso de que P sea verdadero. Y si sustituimos este número escrito aquí por todas las variables libres en la fórmula creada al aritmetizar ese mismo número, entonces la fórmula resultante será P. De acuerdo, debido a que n es el número de cintura que corresponde a P, la fórmula resultante de conectar ese número largo en sí mismo será P. De acuerdo, espero que tenga un poco más de sentido, pero si aún es confuso, simplifiquémoslo más. ¿Existe algún número n que representa un enunciado P y no es verdadero? Si conectamos el número que representa todo esto en sí mismo para la variable libre m, obtendremos P. De acuerdo, eso me parece bastante simplificado. Espero que tenga sentido. Si no tiene sentido, en realidad vamos a seguir usando esta afirmación y mostrar por qué se convierte en una paradoja. Entonces, con suerte, esas aplicaciones de esta declaración lo harán entender esto. O simplemente puede regresar y echar un vistazo a esas tres traducciones de esta declaración y tal vez una de ellas tenga sentido para usted. Entonces, antes de que esta afirmación sea paradójica, debemos recordar que T piensa en el lenguaje de objetos como el lenguaje de los números de faja y la aritmetización como el proceso de traducción a un lenguaje de metal. Esta es la razón por la que nuestro predicado se aplica sobre números, no sobre proposiciones. Porque los números de faja son el lenguaje objeto, y estamos tratando de definir un predicado de verdad para un lenguaje objeto. Mientras que las traducciones a proposiciones son una especie de nuestro meta-lenguaje. Algún predicado en el meta-lenguaje se considerará adecuado si y solo si los siguientes teoremas se pueden probar dentro de ese
lenguaje, todos los teoremas de la forma Tn son materialmente equivalentes a P, donde n es un número de faja particular y P es la traducción de ese número de faja, y que para todos m si Tm se puede probar en el lenguaje objeto, entonces m es una fórmula u oración bien formada del lenguaje objeto. El problema es, por supuesto, que tenemos en algún lugar de nuestro lenguaje objeto una representación de ts predicado de verdad para ese lenguaje en sí. Tan pronto como tengas eso, vas a terminar con una contradicción. Y eso es lo que vamos a mostrar aquí. Veamos por qué esto es una paradoja. Imagina que esta afirmación es cierta. Eso significa que no es el caso de que la proposición representada por n sea verdadera. Entonces, esta afirmación es verdadera y la proposición representada por n no es el caso que esa afirmación sea verdadera. Así que tenemos un problema si esta afirmación termina siendo la proposición representada por n de la primera mitad de la conjunción. Sin embargo, la segunda mitad de la conjunción dice que la proposición representada por n es esta declaración o lo que obtienes cuando conectas este número a la aritmetización de sí mismo, lo que dará como resultado la fórmula original. Con suerte, puede ver claramente que todo lo que es la declaración anterior es si nos deshacemos de m en esa segunda declaración y colocamos ese número largo. Por lo tanto, la aritmetización de n es la fórmula original. Y como dijimos, eso va a ser un problema porque va a violar la convención T. Si bien no es el caso de que Tn, que obtuvimos de la primera mitad de la conjunción, la traducción de n al lenguaje metálico, que es la declaración original basada en la segunda mitad de la conjunción, es verdadera a partir de la segunda mitad de la conjunción, no de la disyunción. Entonces, para cualquier predicado de verdad, si esta afirmación es verdadera, se viola la convención T. Entonces, con nuestras herramientas actuales de cálculo de predicados, en realidad no podemos probar esto línea por línea, pero podemos acercarnos un poco. Así que supongamos que la prueba indirecta de esta afirmación es verdadera, y luego podemos obtener de la simplificación no Tn y Q ese número largo n. Al calcular aritméticamente este número, podemos ver que n es el número de cintura de la declaración original. Esta es la parte que realmente no tenemos la mecánica para hacer, pero es el proceso real de aritmetización. Pero si lo hace por su cuenta, debería ver claramente que n es el número de niña de la declaración original. Si ese es el caso, entonces la convención T debe mantenerse porque n, cuando se traduce al metalenguaje, solo será P, donde P es solo la declaración original. Sin embargo, hemos asumido que la afirmación es verdadera, pero también tenemos que no es el caso de que Tn, lo que implica a través de esa equivalencia material en la convención T, que P tampoco debe ser el caso. Por lo tanto, se viola el convenio T. Sin embargo, esto por sí solo no crea una paradoja, ya que esta afirmación podría ser simplemente falsa para todos los predicados de verdad. Esto significa que para todos los números n, la proposición que n representa es verdadera, o no es el caso de que conectar este número largo a la aritmetización de sí mismo resulte en n. Eso es solo una especie de ley de De Morgan enchufada allí. Vamos a instanciar universalmente n como el número que representa la fórmula original, haciendo la segunda mitad de nuestra disyunción. Es una disyunción esta vez falsa. Sin embargo, si n es el número que representa la fórmula original, entonces la convención T también se violará ya que nuestra primera estipulación era que la fórmula original era falsa. Pero debe ser el caso de que Tn por silogismo disyuntivo porque hemos demostrado que Q es verdadero y, por lo tanto, la segunda mitad de nuestra disyunción será falsa. Hay un trabajo complicado con negaciones, así que echemos un vistazo a cómo podríamos hacer esto de otra manera. Entonces, una vez más, nuestro cálculo de predicados no será lo suficientemente expresivo como para probar esto paso a paso, pero podemos presentar una versión más simple si asumimos que la declaración original es falsa. Una vez más, se supone una prueba indirecta por cambio de cuantificador, para obtener un cuantificador universal sobre n. Ley de De Morgan para distribuir la negación a través de la conjunción y convertirla en una disyunción y doble negación. Para deshacernos de las dos negaciones delante de la Tn, podemos obtener para todos ntn o no es el caso de que Q todo es n. A continuación, creamos una instancia de n como el número que hará que Q todo Sn sea verdadero, que resulta ser el número de faja de la declaración original. Como ya hemos demostrado por el silogismo disyuntivo,
podemos concluir que Tn porque tenemos la negación de la segunda mitad de nuestra disyunción, y dado que n es el número de faja de la declaración original P, eso significa que la convención T debe mantenerse y Tn es materialmente equivalente a P. Sin embargo, nuestra suposición original era que la declaración original era falsa, pero también tenemos que concluir que Tn es el caso. Por lo tanto, tenemos una contradicción y ningún predicado de verdad será suficiente para mantener la convención T si la declaración anterior es verdadera o falsa. Si la declaración anterior está bien formada, ya que no representamos directamente la declaración en sí en la proposición en ninguna parte, no tendremos el problema que discutimos originalmente para la paradoja de regresión infinita de los mentirosos, ya que no hay ningún lugar al que conectar la declaración. Si cambia el número anterior a una fórmula y luego intenta conectarlo para SM, entonces la relación aritmética no se mantendrá, ya que solo se mantiene sobre números, no sobre fórmulas. Por lo tanto, la fórmula no será la misma y no será idéntica a la declaración original como la que teníamos con el problema original de la paradoja de los mentirosos. ¿Cómo puede entonces la solución de Tarski evitar esta afirmación paradójica? De acuerdo con la convención de Tarski, no podemos tener un predicado de verdad para un lenguaje representado en ese lenguaje. Por lo tanto, 777 que representa T, nuestro predicado de verdad. Intentar predicar sobre nuestro lenguaje de números de faja hace que el número no sea una fórmula bien formada para nuestro lenguaje de objetos. Esperemos que esta serie le haya dado una comprensión básica de las teorías de la verdad de Alfred Tarski. En el futuro, buscaremos hacer una serie más profunda sobre Gödel y sus teoremas de incompletitud. Para una introducción básica, mira el vídeo sobre los teoremas de incompletitud de Gödel aquí en este canal. Eso fue. ¿Quién era Alfred Tarski? ¿Qué es una convención de lenguaje formal? T. Tarski en la paradoja del mentiroso, que es un número de faja. Y, por último, la indefinibilidad de la verdad para nuestra miniserie Within You Can't Handle the Truth. Por fin hemos terminado y podemos volver a la serie principal. Así que eso ha sido que no puedes manejar la verdad. Creadores de la verdad, teoría de la verdad, identidad, teoría de la verdad, coherencia, pragmatismo, deflacionario, pluralista, teoría de la verdad de Tarski. A continuación, analizaremos Kripke, las teorías revisionistas de la verdad y las dos verdades del Tíbet. Echa un vistazo al SCP para obtener más información sobre Tarski y mira este vídeo y más aquí en carneades.org. Mantente escéptico. Todos.